Como veis, tengo por aquí los iPhone 15, 15 Pro Max. Vamos a hacer un pequeño unboxing de estos dispositivos y también os voy a enseñar las funciones más diferenciadoras, las que más han llamado la atención de estos dispositivos y por las que creo que vale la pena dar el salto. Así que vais a ver mis primeras impresiones de estos iPhone 15. Estos iPhone 15, igual que el año pasado, vienen en una caja muy similar, como si estuvieran de frente. Aparte de cambiar el wallpaper, apenas cambian algunos detalles dentro de la propia caja, porque tiene prácticamente las mismas dimensiones. Empezamos por el iPhone 15. Como veis, tengo el color verde y me gusta mucho. En verdad, es un color que vamos a verlo más tarde, porque si abrimos la caja, nos vamos a ver lo primero de todo, los papelitos, como digo yo, el típico sticker que nos viene de Apple también para quitar la SIM que evidentemente seguimos teniendo fuera de Estados Unidos, y todas las guías que obviamente a muchos os hará falta ver y en cualquier momento podéis echarle un vistazo. Aún así, vamos a dejarlo a un lado y nos vamos a centrar en el nuevo cable. Ya sabéis que tenemos USB-C, USB-C, este nuevo cable que no solo se diferencia en que es USB-C, sino que también no está hecho como de una especie de plástico, sino que es un cable trenzado, es muchísimo más resistente y estaréis viendo por aquí las diferencias entre el Lightning USB-C que teníamos antes y el cable que viene en la caja de los iPhone 15. No tiene la protección en la parte superior, pero creo que no hará falta porque evidentemente será más resistente en todos los aspectos. Viene en color blanco, da igual el color que elijas, y esto es importante saberlo. Así que vamos directamente a los iPhone 15, en este caso al iPhone 15 de color verde. Ya sabéis que hay 5 colores disponibles, todos como un poco apagados, tirando a colores pastel, pero aquí estaréis viendo un poquito las diferencias con el iPhone 14, al menos en el plano exterior. Y es que para empezar, lo que me llamó la atención es el color. Tenemos un color diferente en la parte de atrás, ya no solo la manzana que tiene color este año y no es una manzana de color metálico, sino que también la textura de la parte trasera no es tanto cristal, sino más bien es un cristal matizado, como una sensación de mate, igual que los laterales. Si nos fijamos bastante, de verdad que a mí me ha dado esa sensación, como que no se van a notar tanto las huellas. No sé si vais a utilizarlo sin funda, pero si lo hacéis, los pocos que os atreváis, vais a notar que es mucho más cómodo a la mano, ya que los bordes no son tan puntiagudos, no son tan cuadrados, por decirlo así, sino que son más bien redondos. Y es que la forma de encajar la pantalla directamente con la esquina no es tan brusca y por tanto se hace muchísimo más agradable, es un poquito más redondeado, por decirlo así. Y la parte trasera, la verdad que en el módulo apenas cambia nada, y eso sí, en la parte de abajo tenemos el puerto USB-C que os comentaba que sí ocupa un poquito más de espacio, pero en verdad nos trae otros beneficios que hablaremos ya en otro vídeo. En cuanto al peso, los he pesado incluso para verificar que efectivamente el iPhone 15 pesa pues poquito menos, 1 gramo menos, como estáis viendo, y la sensación a la mano es prácticamente igual. Eso sí, ojo, porque este año sí tenemos Dynamic Island en estos iPhone 15, que lo hace un aspecto bastante diferenciador. Vamos a seguir utilizando las aplicaciones que utilizábamos en las versiones Pro de los iPhone 14, puede ser el temporizador, como estáis viendo aquí, la grabación de pantalla o incluso Shazam para reconocer cualquier canción, y la verdad que el efecto es súper bonito. Yo creo que ahora que tiene toda la línea de los iPhone 15 van a empezar a salir más aplicaciones para esta Dynamic Island, y ojalá las aplicaciones de terceros se vayan sumando con actividades en directo, que también me parece súper útil verlas aquí. Entraremos más en profundidad en la review. Otra de las cosas que me ha llamado la atención, que quería probar en estos iPhone 15, son las cámaras, y es que sí, por fin tenemos una especie de telefoto, un x 2 que además nos acerca más a la imagen y nos da una calidad excelente. Lo he estado probando con algunas fotos y os tengo que decir, la sensación es prácticamente la misma que tenía con las versiones Pro de otros dispositivos, como si tuviéramos una tercera cámara, simplemente lo está utilizando en la cámara principal. Además, fijaos en una cosa, yo puedo sacar una foto en live con la cámara normal sin activar el modo retrato, y ahora podemos clicar sobre editar y aquí tendremos el modo retrato
retrato me ha llamado mucho la atención. Esto es algo que es exclusivo de los iPhone 15 y vamos a poder no solo eso, sino elegir el foco de cualquier cosa, por ejemplo de una persona que esté detrás, y lo va a aceptar como tal y se va a quedar así. Me parece que convertir una foto a modo retrato puede ser útil en muchas ocasiones y sobre todo hacer la cámara más versátil. Pero vamos con el iPhone 15 Pro, en este caso la versión Pro Max, que ojo porque la caja es igual prácticamente, tenemos simplemente un cambio de wallpaper, pero una vez abrimos la caja tenemos lo mismo que con el iPhone 15, seguiremos teniendo la guía con el sticker y también para sacar la SIM, y luego tendríamos el cable trenzado de color blanco que teníamos anteriormente. Como veis tengo el titanio normal, el que es una especie de gris, y la verdad que es el que más me gusta. Es como tener la versión original de titanio, que como veis es más ligero, y no un poquito más ligero, es bastante más ligero, unos 20 gramos, y así he verificado pesando ambos dispositivos, el 14 Pro Max y el 15 Pro Max. Evidentemente tenemos por aquí el USB-C, que es un poquito más grande que el puerto Lightning, pero ojo porque este iPhone 15 Pro Max es menos alto, menos ancho, algo más grueso eso sí, pero como os decía pesa bastante menos. Tenemos por aquí el botón acción que nos llama mucho la atención, que lo veremos ahora, y también los marcos del iPhone 15 Pro. Yo pensé que no se iba a notar, pero la verdad que sí se nota bastante, sobre todo cuando vemos una pantalla en blanco. A pantalla completa nos ahorramos ahí unos centímetros que ahora vamos a poder utilizar para ver contenido. Como os decía, vamos a centrarnos en una de las cosas diferenciadoras que me ha encantado, que es el botón acción. Si lo mantenemos pulsado simplemente se activa el modo silencio. Aquí en los ajustes tenemos para cambiarlo. Me parece súper útil, sobre todo cuando añadamos atajos, y es que tenemos diferentes opciones. Una de ellas sería la cámara, donde podremos utilizar el propio botón para sacar fotos, incluso para grabar notas de voz, que también me parece útil. Si se nos ocurre cualquier idea, le das, grabas una nota de voz y ahí se queda. Y obviamente, como no, la cámara. Tenemos como 7 lentes, podríamos decir, no son evidentemente 7 lentes reales, pero sí son muy versátiles, y es que tenemos ya no solo el modo macro, sino que tendríamos el ultra gran angular, el gran angular en 24 milímetros, en 28 milímetros, incluso en 35 milímetros, luego tendríamos el x2 y el x5, que sería el telefoto de 120 milímetros. Ojo, porque lo he estado simplemente probando aquí en casa y las sensaciones son bastante buenas. Veremos con una comparativa entre todas las cámaras si esta cámara se porta tan bien como aparentemente podemos ver. Y no me puedo olvidar tampoco de las fundas. Ya sabéis que no tenemos más piel en las fundas de los iPhones, sino que tenemos este material que me ha gustado mucho. El tacto, sinceramente, tanto en la cartera MagSafe que he probado como en la funda para el iPhone 15 Pro Max, os puedo decir que es muy similar al terciopelo. Yo pensé que se parecería un poquito más a la tela y en verdad es un 68% de material reciclado, pero se parece mucho al terciopelo. No lo es, pero la sensación es esa. Yo de verdad, si no lo habéis probado en persona, os recomiendo hacerlo porque os va a cambiar mucho la perspectiva, que yo pensaba que no lo iba a hacer y realmente sí pasa. También tenemos la funda de silicona y aquí seguiremos teniendo la misma funda de todos los años. Así que chicos, hasta aquí las primeras impresiones y el unboxing de estos iPhone 15 y 15 Pro Max. Yo creo que estos son los dispositivos que van a ser más vendidos. Muchos probablemente también optaréis por las versiones Plus y Pro, pero como siempre os espero en los comentarios para ver qué opináis de estos dispositivos, si vais a cambiar o no, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Nos vemos en los próximos. Chao, chao.